¿Cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es fuerza. Bueno muchachos, para definir lo que es una fuerza es todo aquello que es capaz de cambiar el estado de reposo a movimiento de un cuerpo. Es una magnitud física vectorial que se mide el grado de interacción que tienen los cuerpos. Y muchachos, la unidad que va a tener la fuerza va a ser los newtons, según el sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de las fuerzas, tanto la fuerza gravitatoria o peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, estamos refiriéndonos muchachos a que estas unidades van a estar representadas por los newtons, que viene a ser simbólicamente representado por la letra N mayúscula. Entonces observemos. Tenemos la fuerza gravitatoria o el peso muchachos. ¿Y cómo se va a graficar la fuerza gravitatoria o el peso? Fácil muchachos, siempre se va a graficar, recuerden, siempre se dibuja lo que es de manera vertical hacia abajo del cuerpo. Obviamente acá tengo un bloque yo. ¿Cómo voy a dibujar la fuerza o el peso? Siempre va a dibujarse de manera vertical, o sea formando un ángulo de 90 grados hacia abajo. De igual manera acá tengo un plano inclinado y tengo un bloque. ¿Cómo se dibuja la fuerza? De manera vertical, siempre de manera vertical, o sea en el eje Y, pero apuntando hacia abajo. Profesor, ¿por qué hacia abajo? Porque en la fuerza gravitatoria o peso vamos a aplicar lo que es la gravedad, y la gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra. Entonces vamos a aplicar una pequeña fórmula, la cual me dice que la fuerza gravitatoria aquí va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad. Esa masa multiplicada por la gravedad me va a dar justamente al peso o la fuerza gravitatoria. Entonces imaginemos, si yo tengo este bloque pesa 10 kilos, y como la gravedad en la Tierra es de 10, sería 10 por 10, con lo cual 10 por 10 es 100, con lo cual la fuerza gravitatoria sería de 100 newtons, o el peso en tal caso vendría a ser igual a 100 newtons. Entonces muchachos, para no confundirnos, acá digo masa y acá es peso. Profesor, masa y pesos son iguales. No muchachos, el peso es una fuerza que se mide en newtons, y la masa que es una unidad de kilogramos, en este caso de masa, que se va a medir obviamente en kilogramos, gramos, toneladas, etc. Entonces la masa y el peso son distintos. La masa se mide en kilogramos y el peso se va a medir en newtons. ¿De acuerdo? Ahora tengo otro tipo de fuerza, que es la fuerza normal. Muchachos, ¿cómo se dibuja la fuerza normal? Acá va el secreto. Siempre, pero siempre se debe dibujar la fuerza normal entrando al cuerpo. Acá digo Rn. ¿Por qué Rn? Porque es una reacción normal. Siempre se dibuja la fuerza normal una flecha apuntando, entrando al cuerpo. Profesor, ¿pero va a entrar de cualquier manera al cuerpo? No. Va a entrar formando un ángulo de 90 grados. Es por eso que acá tengo la reacción normal formando un ángulo de 90 grados. Profesor, ¿y qué pasaría si yo tengo un eje inclinado en una colina, ¿no? Ahí tengo el bloque. ¿Cómo dibujaría el normal? Igual. Está entrando al cuerpo formando un ángulo de 90 grados. Entrando al cuerpo formando un ángulo de 90 grados. Profesor, ¿qué quiere decir la fuerza normal? Es la fuerza que entra en contacto con una superficie. Entonces, si decimos nosotros que cómo dibujamos la fuerza normal, se va a definir como es la fuerza que va a entrar al cuerpo formando un ángulo de 90 grados. Tenemos ahora la fuerza de tensión. Muchachos, como comprenderán, la tensión va a existir siempre y cuando va y tenga una cuerda. ¿Qué es una cuerda, profesor? Una cuerda que va a sostener generalmente un bloque. Imaginemos, acá tengo el techo, acá tengo una cuerda y acá tengo un bloque. Profesor, ¿y cómo yo dibujo esa tensión? Fácil muchachos, la tensión se va a dibujar siempre saliendo del cuerpo y en dirección de la cuerda. Por ejemplo, acá tengo el techo, acá tengo la cuerda y acá tengo el bloque. ¿Cómo yo dibujo la tensión? Con una flecha saliendo del cuerpo en la misma dirección de la flecha. Esa flecha que va a apuntar hacia arriba vendría a ser la tensión. Profesor, ¿y si yo tengo un bloque inclinado y acá arriba está sujetando justamente este bloque? ¿Cómo dibujo la tensión? De igual manera, saliendo del cuerpo en dirección de la flecha. Acá está la cuerda. Entonces, esa flecha que yo voy a dibujar, que va a ser la tensión, va a ser en dirección a esa cuerda. Profesor, en este caso yo tengo una pared acá, otra pared acá, y tengo dos cuerdas que van a unir un mismo bloque. Entonces, muchachos, ¿cómo yo dibujo la tensión? Recuerden, siempre saliendo del cuerpo en dirección a la cuerda. Siempre saliendo del cuerpo en dirección a la cuerda, con lo cual ya tendríamos la fuerza de tensión. Y por último tenemos a la fuerza de rozamiento. ¿Y qué es la fuerza de rozamiento, muchachos? Va a ser aquella fuerza que se va a oponer al movimiento. ¿Qué quiere decir? Alguna vez nosotros hemos empujado un refrigerador o una mesa o simplemente un sofá, y vemos muchachos que diferente depende de la superficie con la cual nosotros vamos a empujar. ¿Por qué? Porque si la superficie es lisa, ese objeto que yo estoy empujando pues se desplaza con mucha facilidad. Quiere decir que la fuerza de fricción es mínima. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo ese mismo bloque y yo lo tengo en una pista de asfalto, ¿no? Y yo lo quiero empujar.
me doy cuenta que hay mayor fricción, no me impide, tengo que hacer mayor esfuerzo. Con lo cual, muchachos, la fuerza de rozamiento viene a ser la fuerza que se va a oponer al movimiento. Si yo lo empujo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser la misma, pero hacia la izquierda. Se está oponiendo al rozamiento. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, nos dicen, ¿cuál es la fuerza de gravedad justamente de un gatito que tiene una masa de 3 kilos? Recuerden, masa y peso son dos cosas distintas, donde el peso viene a ser unidad en newtons y la masa viene a ser su unidad los kilogramos. Y nos dicen acá, vamos a aplicar una fórmula de la siguiente, que dice que la fuerza gravitatoria o peso viene a ser igual a ¿quién? A la masa multiplicada por la gravedad. Recuerden, la gravedad es la que no cambia. La gravedad en la Tierra siempre viene a ser en promedio de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que quiere decir que la gravedad siempre va a ser 10 en la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces observemos. Dice acá, nos piden calcular la fuerza de gravedad. Justamente lo que yo quiero, la fuerza de gravedad. Y nos dicen que la masa de un gatito es de 3 kilogramos. Profesor, ¿cómo yo sé que es masa? Porque su unidad es kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de la masa. Entonces quiere decir que yo voy a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? A la masa. ¿La masa cuánto es? 3 kilogramos. Por la gravedad. La gravedad siempre va a ser 10. Entonces en vez de gravedad le pongo 10. Entonces quiere decir que la fuerza gravitatoria o la fuerza de gravedad o el peso, que son sinónimos, viene a ser igual a ¿quién? A 3 multiplicado por 10. Y 3 por 10 es 30. Con lo cual la fuerza de gravedad o el peso viene a ser igual a ¿quién? A 30 newtons. Profesor, ¿por qué le pone esa n? Esa n significa newtons, profesor. ¿Y por qué le pone newtons? Fácil. ¿Por qué? Porque es una fuerza y todas las fuerzas, ¿cuál es la unidad de la fuerza? Es el newton. Recuerden, así como de la unidad de longitud, ¿cuál es metros? De la masa es kilogramos, la unidad de la fuerza viene a ser los newtons. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, nuestra respuesta a la fuerza de gravedad que tiene un gatito que pesa que tiene una masa de 3 kilos, viene a ser igual a 30 newtons. Problema número 2, nos dicen, calcula la fuerza de gravedad de una persona de 60 kilos. De vuelta, nos piden calcular la fuerza de gravedad y recuerden que la fuerza de gravedad que es igual a la masa multiplicada por la gravedad, donde la gravedad siempre va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me indica que la gravedad siempre va a ser 10. Observemos, nos piden calcular la fuerza de gravedad, justamente lo que quiero hallar, igual a la masa, profesor, la masa tiene que ser en kilogramos. Dice que esa persona pesa 60 kilogramos, entonces decir, en vez de masa le pongo 60, multiplicado por la gravedad. Y la gravedad, recuerden que siempre es 10, entonces en vez de gravedad le voy a poner 10. Como se multiplican, pues lo multiplico. Entonces quiere decir que la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? A 60, que viene a ser la masa, por 10, que viene a ser la gravedad. Que al multiplicar 60 por 10 me da 600, con lo cual la fuerza de gravedad es igual a 600 newtons. Newtons, ¿por qué? Porque estoy hablando de la fuerza. La fuerza de gravedad, siempre, cualquier tipo de fuerza, su unidad principal es los newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza de gravedad que tiene una persona de 60 kilos? Esa fuerza de gravedad viene a ser igual a 600 newtons. Problema número 3. Nos dicen, grafica la fuerza de gravedad. Muchachos, la fuerza de gravedad o peso, acá tengo un plano inclinado. ¿Cómo yo graficaba la fuerza de gravedad o peso? Definimos, muchachos, de que la fuerza de gravedad siempre, pero siempre se va a dibujar verticalmente hacia abajo. La fuerza de gravedad o peso siempre se va a dibujar verticalmente hacia abajo, obviamente de un bloque. Si acá este bloque, verticalmente hacia abajo. ¿Qué quiere decir, profesor? Verticalmente, no me importa si está inclinado, siempre va a ser vertical hacia abajo. Con lo cual, muchachos, tendría que esa flecha que apunta hacia abajo viene a ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que está representada por las letras F y G. En algunos textos, en algunos libros incluso le ponen la W. ¿Por qué W? Porque significa gravedad o peso. Ese peso está representado justamente por la letra W. Así que no tiene ninguna equivocación o algo, ¿de acuerdo? Entonces la gráfica de la fuerza de gravedad viene a ser una flecha que apunta verticalmente hacia abajo, identificando que vendría a ser la fuerza de gravedad de este bloque. Problema número 4, nos dicen, grafica la fuerza de tensión. Muchachos, para graficar la fuerza de tensión nosotros teníamos en claro de que cómo se dibuja la fuerza de tensión. Fácil, siempre se dibujar en dirección a la cuerda. Para ser exacto, siempre se dibuja, si acá tengo el bloque y acá tengo una cuerda, ¿cómo yo voy a graficar? La fuerza de tensión se grafica siempre saliendo del cuerpo en dirección a la cuerda. Profesor, acá tengo la flecha que está saliendo del cuerpo en dirección a la cuerda. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza va a ser la tensión. Entonces la gráfica siempre para cualquier tensión va a ser ¿cuál? Saliendo del cuerpo en dirección, en la misma dirección que apunta la cuerda que sostiene al bloque. Entonces tenemos
una flecha roja hacia arriba que apunta que me indica que es la fuerza de tensión que ejerce ese bloque. Problema número 5, nos dicen grafica el peso de la esfera. Muchachos, recordar que el peso y la fuerza de gravedad es exactamente lo mismo, así que se va a graficar de igual manera. En este caso tenemos, muchachos, que graficar el bloque. El bloque es una esfera. Esa esfera nos piden graficar del peso. Recuerden, el peso, la fuerza de gravedad, ¿cómo se grafica? Siempre, pero siempre se va a graficar verticalmente apuntando hacia abajo. Una flecha que apunta hacia abajo, esa va a ser la gráfica del peso, siempre de manera vertical, no está inclinada ni por un lado por el otro, sino de manera vertical. Entonces, muchachos, tenemos acá el bloque, la esfera. ¿Cómo dibujar? Una flecha verticalmente hacia abajo, y eso me va a indicar que va a ser la fuerza de gravedad o el peso, y eso vendría a ser la gráfica que tiene este bloque con respecto a su peso o fuerza de gravedad. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.